buenos días o buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Ah, Gracias al Señor, ¿verdad? Una vez más para hablar sobre, estamos leyendo, ¿verdad? El libro de los Hechos para que entendamos, ¿verdad? Que este libro, si muchos, ¿verdad? Que enseñan, no entienden que este es un libro de transición, ¿verdad? Donde el Señor nos enseña de que en el transcurso de la lectura, en el capítulo 1, ¿verdad? Vamos viendo cómo la iglesia, ¿verdad? Eh, claro, empezó por medio de Jesucristo, ¿verdad? Él es el fundamento, ¿verdad? La base y el fundamento. Eh, de ahí nació la iglesia, ¿verdad? Y esta es la iglesia que estaba escondido, que ahora fue revelado a nosotros, ¿verdad? Que es lo que dice el apóstol Pablo. Y lo que el Señor, ¿verdad? Nos enseña en este libro, ¿por qué se dice que de transición? Transición en el aspecto de, primeramente, ¿verdad? Se habla de judíos y el Señor envió siempre profetas, ¿verdad? Y como Israel, ¿verdad? Anduvo siempre duramente, ¿verdad? Por eso conocemos al Señor. Bueno, muchos, ¿verdad? Ponemos al Señor como solo un Dios de castigo, pero realmente, ¿verdad? Vemos la razón, el por qué el Señor hacía lo que hacía, ¿verdad? Y además era por amor. Y sobre todo, ¿verdad? Muchos deben entender que el Señor juró por su nombre. El Señor realmente malinterpretamos muchas veces la voluntad del Señor, sus deseos, sus actos, el por qué hace lo que hace, ¿verdad? Pero simplemente, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la carne, en la perspectiva de un padre o una madre cuando ama a su hijo, la disciplina no es un acto de odio o tal vez que no lo quieran al hijo, sino es que es para enderezarlo, ¿verdad? Prepararlo para que, ustedes saben, ¿verdad? Que siempre hay momentos donde los hijos ya hacen su vida y entonces es un momento de preparación para que ellos estén listos, ¿verdad? A lo que se van a enfrentar, porque todos pasamos por eso, ¿verdad? Entonces, el Señor es igual, claro, pero todo lo hace a la perfección. Él aprieta, Él aprieta las tuercas, ¿verdad? Pero sabe hasta dónde. Él conoce, sabe hasta dónde porque Él conoce los corazones, Él conoce los pensamientos del hombre, Él conoce hasta el destino, hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Hasta cuándo es el último respiro. Él conoce cada célula, cada miembro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y prácticamente, ¿verdad? Él nos conoce más que nosotros mismos. Nosotros tendemos a, cuando razonamos, ¿verdad? Nos confundimos muchas veces. No hay perfección en nosotros, ¿verdad? Nosotros dependemos de Dios. Entonces, el plan de Dios era de que Israel siempre caminara en sus caminos, seguir al Señor, pero lamentable. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón que el Señor quería esto? El Señor quería esto para que el mundo que no conoce a Dios, por medio de las maravillas que Dios hacía, el mundo viera qué gente más bendecida, ¿m? Qué gente más prosperada. Estamos hablando en general, sabiduría, y todavía lo es. Aunque Israel rechazó al Señor, aún Israel es próspero, ¿verdad? La mayoría de los
de los descubrimientos grandes e inventos vienen de Israel. ¿Mm? ¿Dónde se sale las cosechas más grandes en tomate? Del desierto, en Israel. ¿Mm? ¿Ya? Y ellos utilizan agua. Pueden chequear, ¿verdad? Los abastecimientos para suplir, ¿verdad? A las plantas de tomates, las hortalizas, imagínense, en el desierto, ¿verdad? Y esto es más que los tomates hasta salen bien dulces, ¿verdad? Y esto atrae a muchos científicos, pero lamentablemente, ¿verdad? No se le da la gloria al Señor porque esto, esto es un milagro y esto es de Dios, ¿verdad? Pero lo que veo, lo que quiero que entiendan, la verdad, es que esta es la lealtad del Señor. Muchos no entienden. El Señor ha jurado por su nombre. ¿Por quiénes juramos nosotros? Tenemos que jurar por algo que no es nosotros, sino que superior, ¿verdad? Y Dios, perdón, ¿por quién va a jurar? Por Él mismo. Él es perfecto, Él es Dios, ¿verdad? Entonces, el deseo del Señor siempre fue que Israel fuera un imán para atraer al mundo y ver y señalar, este es el Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el libro de los Hechos, el Señor lo que viene a hacer es, ¿verdad? Es a juntar a su pueblo, ¿verdad? Lo que viene a hacer aquí es a buscar por su pueblo, a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Y vemos que el Señor interactúa más con los judíos, ¿verdad? Pero claro, en su plan, ¿verdad? En su plan perfecto que el Señor era para también lidiar con el mundo, porque el Señor murió por todos, ¿verdad? Como lo describe Juan el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, no solo Israel, el mundo. Pero el Señor, tratando con su pueblo, el Señor sabía que lo iban a rechazar, ¿ya? El Señor sabía que iba a haber una pausa para Israel y trabajar con los gentiles, ¿verdad? Porque se predicó, ¿verdad? El Señor le dijo en Romanos, podemos ver, perdón, en Corintios, que el Evangelio, ¿verdad? Tiene que predicarse primeramente a los judíos y a los griegos, que somos los gentiles, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vemos que esto es enviado para ambos. Pero, como podemos ver, ahorita mismo, ustedes saben que Israel no es salvo, ¿verdad? Todo Israel no es salvo. Entonces, en este libro que estamos leyendo, es una transición y desde el capítulo 1 todo hay un cambio. Se ve también cómo los judíos se bautizaban por creer quién era el Mesías, Jesucristo. ¿Mm? Nosotros no se nos predica el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Porque a los judíos se le dio la ley. Los judíos, ¿por qué Pablo qué? ¿Por qué Pablo entraba a las sinagogas? ¿Mm? No entraba Pablo a, a, a contradecir la ley, sino que enseñaba a los judíos que por medio de todo esto estaba saliendo, siempre identificaba a Cristo, ¿verdad? A nosotros los gentiles no se nos predica la ley, porque nosotros no se nos ha dado la ley, ¿verdad? Sino que la ley cumplida en Cristo, ¿verdad? Muchos no entienden esto. La ley
Nosotros, se nos es dada de nuestros corazones cuando nosotros recibimos el Evangelio. Se nos da el Espíritu Santo y el Señor pone sus leyes en nuestros corazones para que andemos en ellas, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre está. Bueno, uno cuando es nacido de nuevo, en ese instante hay un deseo que el Espíritu Santo pone al creyente, ¿verdad? Ya uno busca cómo leer, ¿verdad? Es que todo esto es dado por Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que uno es robots, pero todo esto es dado por Dios para instar al creyente y alimentarse, ¿verdad? De la palabra del Señor, porque todo es espiritual, ¿verdad? Entonces, todos estos deseos, hacer lo bueno, estimulado por el Espíritu Santo, y también, ¿verdad? Puesto esto en nuestros corazones. Nacido de nuevo, no vamos a ir, ¿verdad? A impulsos de lo que hacíamos antes, ¿verdad? No ponemos las obras como dependiendo de la obra, vamos a entrar al cielo, más la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es perfecta, ¿verdad? Fue perfecta y quedó perfecto todo, ¿verdad? Todo cumplido en Cristo. La ley cumplida en Cristo para ponerla en nosotros, ¿verdad? Pero no se entiende esto muy bien porque muchos se basan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y se quedan estancados sin seguir leyendo porque es una transición, va cambiando todo. ¿Mm? Va cambiando todo. Pero bueno, vamos a empezar a leer, ¿verdad? Para que miremos dónde es que cambia. Estamos buscando dónde la transición, qué es lo que sucede a los judíos, por qué ellos rechazan a Jesucristo, por qué ellos no creen. ¿Ok? Los ojos fueron cerrados por la incredulidad de haber rechazado al Señor. Capítulo 3, perdón. Dice, aquí Pedro, ¿verdad? Y Juan. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, es decir, la novena. Y cierto hombre cojo, desde el vientre de su madre, era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, pedían limosna. Y Pedro, con Juan poniendo los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, ni tengo ni plata, ni oro, mas lo que tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Ya? Estos eran milagros hechos por los apóstoles, claro, Dios, ¿verdad? Dios daba este don a los apóstoles, pero ¿por qué se hacía esto? ¿Por qué se hacía esto? Dice la palabra de Dios que los judíos demandan señales. Demandan señales. Y esto es lo que estaba haciendo el Señor, igualmente a como se hizo con Moisés. Moisés le dijo al Señor, Señor, pero ¿cómo vendré a decirle esto a ellos? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cómo creerán? Bueno, el Señor le dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Y después, ¿qué dijo a Moisés? Bueno, le dijo que se metiera su mano en su costado, ¿verdad? En su seno, y que tirara la vara, ¿verdad?
Y entonces Moisés se le dieron señales para que Israel creyera que venía de Dios. ¿Ya? Entonces, igualmente, vemos por qué el Señor permitió endurecer el corazón de Faraón para poder manifestar su gloria, el Señor, que eran las 10 plagas, para que Israel viera y entendiera. ¿Verdad? Israel había caído en desobediencia. Israel siempre ha caído en cautiverio por la desobediencia. ¿Mm? Rechazando al Padre Dios, rechazando al Hijo Jesucristo y rechazando al Espíritu Santo, que es el autor, el que pregona, el que toca el corazón de cada creyente a pregonar de Cristo. Los profetas, esto era por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Ungiendo al profeta y hablando de la palabra de Dios, lo que venía, lo que decía el Señor. Pero en ese tiempo no se daba el Espíritu Santo. ¿Ok? Hasta que Jesucristo, ¿verdad?, dio su vida. Jesucristo cumplió la ley a la perfección y le arrebató las llaves de la muerte al diablo, Satanás, ¿verdad? Venció la muerte y automáticamente se lleva a los que son suyos, todos los que por fe han aceptado el Evangelio, todos los que por fe han creído en Dios, ¿verdad? Y lo que hace el Señor, ¿verdad? Ahora da su Espíritu Santo y somos hijos por toda la eternidad, ¿verdad? Ok. Versículo 9, perdón. Y todo el pueblo le vio andando y alabando a Dios, ¿verdad? Como estamos hablando de las señales, ¿verdad? Entonces, ellos podían ver, bueno, estos hombres están haciendo maravillas, entonces vamos a escucharlos, porque esto es de Dios. Ese era el propósito de los milagros, pero esto era a los judíos, y muchos no entienden esto. Hoy, si alguien está haciendo campañas o vigilias y todo el mundo vengan los enfermos y ven cosas, miren, no caigan en la mentira. Miren, Dios sana porque Él es soberano, pero Dios no se manifiesta, ¿verdad?, de esta manera. Entiendan, ¿verdad? Dios no es así, ¿verdad? Miren, recuerden al mago, ¿verdad?, que fue reprendido por Pedro porque él fue bautizado también. Y que le dijo Pedro, ¿verdad?, que perezca tu dinero, porque quería pagarle a Pedro. Deme esto para que yo, ¿verdad?, el Espíritu Santo a otro. Y este hombre, su corazón, él no fue convertido. Él fue bautizado, pero su corazón no fue puro. Porque no era una conversión genuina. No había entendido lo que era el evangelio. Lo que había era dinero en su corazón. Como muchos hacen hoy, ¿verdad? Hay que entender esto. ¿Ok? Entendamos esto. Este libro de los Hechos es un libro muy, muy, muy... hay que estudiarlo muy bien para ver el por qué, ¿verdad? Entenderlo, ¿verdad? Y muchos caen en el error por querer interpretarlo sin entender, estudiarlo y meditarlo, ¿verdad? Pidiendo al Señor, ¿verdad? Muchos caen en el error y confunden a muchos. Hacen creer al hombre que hay que ser bautizado para ser salvo. Muchos creen aún todavía. Había conocido un varón yo el año pasado, muy bella persona, amable, y quería hacer muchas cosas, ¿verdad?, para el Señor.
Pero llegamos a un tiempo de que, mire, le digo, pero porque la iglesia uno tiene que ser, la salvación no depende, la salvación no es parte del, o sea, perdón, el bautismo en agua no es parte de la salvación. Pero dice que, bueno, si uno acepta al Señor, o sea, acepta el Evangelio y es bautizado, es salvo. Pero, ¿qué pasa con la persona que está encarcelada o una persona que acepta al Señor? Bueno, si no es bautizado, dice, por agua, no es salva. Imagínense, eso es lo que quiero que entendamos. ¿Qué dice? Miren, vamos a leer el capítulo 1, versículo 5. Aquí. Perdón, versículo 4 y 5 de los Hechos. Hechos 1, 4, 5. Capítulo 1, versículo 4 al 5. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice, Él, oíste de mí, Jesucristo, ¿verdad? Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Y eso fue lo que vino después del Pentecostés, ¿verdad? Miren, esto no es difícil de entender. Juan bautizaba con agua. Pero ya Jesucristo, haber cumplido la ley, resucitado, ahora el Señor al cielo, todo el que cree por fe es bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 1. Miren lo que dice Pablo. Si el bautismo en agua es necesario para salvación, entonces Pablo no hubiera dicho esto. Dice el capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 12. Pero digo esto, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Cefas, mas yo de Cristo. ¿Es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a mi Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, más que a Crispo y a Gayo. Pablo solo bautizó a estos. Y después está Pablo como rascándose la cabeza y dice, escuchen, doy gracias a Dios, ¿verdad? A Crispo y a Gayo. Y como rascándose la cabeza dice, para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. Y también bauticé, aquí, ¿se recuerda? También bauticé la casa de Estefan, mas no sé si haya bautizado a algún otro. ¿Por qué? Entonces, si el bautismo en agua es necesario y se requiere para ser salvo, ¿por qué Pablo dijo, yo no sé si ha bautizado a otro más? ¿Pero qué dice? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. ¿En qué es vana la cruz de Cristo ahora? Lo que se predica, que es necesario ser bautizado para ser salvo. En agua. Hacemos vana la cruz de Cristo, adoctrinando a la gente de esta manera. Esto no es así. Esto no es así. Pablo está poniendo el evangelio, que es Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre. Ahora el que cree esto por fe es salvo, que Cristo murió, pagó por tus pecados. Es una sustitución que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, tomando tu lugar y el mío, para que seamos salvos, creyendo en lo que Él hizo, en su sangre, que es la que limpia el alma. Es lo que nos salva. Ahora,
si ponemos el bautismo en agua, el agua, de que es la que purifica la carne, el cual no lo es. Leamos en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. No, perdón. Primera de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice aquí Pedro. Versículo 18 al 21. Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 21. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, todos nosotros porque todos pecadores, ¿verdad? Para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificados por el Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo. En el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 almas fueron salvas por agua. ¿Ok? Pero escuchemos aquí, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, y aquí está hablando el Espíritu Santo, nos salva, nos salva. La respuesta está aquí, por la resurrección de Jesucristo. No es el agua que nos salva, es Cristo, la resurrección, lo que hizo por nosotros. Aquí hay un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne. Si piensan muchos de que cuando uno se sumerge en agua, los pecados de la carne son quitados. No, porque la carne, este cuerpo es menester que este cuerpo muera. Por eso me ven ahora más viejo, más arrugado. Cada año envejecemos, cada año vamos muriendo, nuestro cuerpo va muriendo porque existe el pecado en él. Estamos atrapados en un cuerpo pecaminoso. Este cuerpo es corrupto. Es menester que nuestro cuerpo sea cambiado, transformado a la imagen de Cristo. Se nos va a dar un cuerpo nuevo. Por eso, muchos no entienden. A veces pecamos, sentimos, nos damos látigos. Ay, Señor. Y llega un momento de pánico. Ya pequé. No entienden. ¿Por qué? Es una batalla no solo contra el diablo ni el mundo, es nuestro cuerpo. Los deseos de dónde vienen. La carne quiere siempre hacer lo suyo. ¿Ok? Aquí dice claramente, el 21, dice, no quitando la inmundicia de la carne. Porque dice la palabra de Dios que no entrará corrupción, no cosa inmunda entra al cielo, ni carne ni sangre, porque esta carne y esta sangre es corrupta. Entendamos esto, ¿ok? Dice, a la figura de las cuales el bautismo que ahora corresponde, nos salva por la resurrección de Cristo, no quitando la inmundicia de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué una conciencia delante de Dios? ¿Por qué buena conciencia? Porque cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y aceptamos, Señor, yo sé que tú moriste por mis pecados, mi alma es limpia por tu sangre. Bautizado con el Espíritu Santo en ese instante, y esto viene a ser una buena conciencia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ve Dios es lo que Cristo ves, la sangre del Señor, su Hijo. ¿Ok? Eso es lo que ve Dios. Esa es una buena conciencia delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Vamos ahora al capítulo 3 de Hechos.
Somos santos. Santos no por lo que hacemos, santos ante los ojos de Dios, porque somos apartados. Santo significa ser apartado. Apartado. ¿Ok? Cuando se habla en la Biblia, escogidos, escogidos, estos son los israelitas, ¿ok? Apartados. Dice la palabra del Señor que Enoc fue arrebatado. ¿Por qué? Porque fue apartado, porque anduvo con el Señor, ¿ok? Y no eran las obras que hacía Enoc. Lo que estimulaba a hacer las obras era la fe en Dios. Porque Dios es el que justifica. La oración que hizo Jonás cuando estaba en el vientre de la ballena, del pez o lo que sea. ¿Qué fue su oración? Vamos a leer lo que oró. Lo que oró Jonás, y se los digo que muchos no hablan de esto, porque ponen el Viejo Testamento como que el hombre hacía buenas obras y era justificado. Lo que estimulaba las buenas obras era la fe en Dios. ¿Ok? Ok, Jonás, aquí. Ok. Ok. Aquí el capítulo 2 es completo, es pequeñito, pero miren aquí. ¿Cómo se ve? Se ve la justificación de Jonás. Supo, aunque él deseó que Nínive fuera destruida. Conocía la misericordia de Dios, pero quería ver Nínive destruida. Jonás estaba juzgando como si fuera Dios. Miren, versículo 1 del capítulo de Jonás. Y oró Jonás desde el vientre del pez al Señor su Dios y dijo, clamé, de la oración de Jonás, clamé de mi aflicción al Señor y él me oyó. Del vientre del infierno clamé y mi voz oíste. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Los que dicen que la salvación se pierde, no entienden. Miren, mas aún veré tu santo templo. Aún actuando Jonás de esa manera, él dijo que vería el santo templo, porque entendía que era justificado por la fe, no por sus obras. Ahora, versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó en mi cabeza. Las algas marinas, ¿verdad? Imagínense. Corriente, porque hay corriente en el mar, hay corriente. Imagínense qué clase de descripción que nos da que esto, imagínense, un terror grande, imagínense estar viendo que la corriente te lleva dentro del mar y estás enredado con algas. Imagínense que todo esto, ¿verdad? Porque lo está escribiendo él. Dice, enredó en mi cabeza, descendí a las raíces de los montes. Imagínense, fue hasta la profundidad de los montes. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la corrupción. Mas tú sacaste mi vida de la corrupción. Oh Señor Dios mío, cuando mi alma desfallecía, en mí acordéme, Jonás se acordó, en mí acordéme del Señor y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo, dice,
pero con voz de gratitud te sacrificaré, pagaré lo que prometí. No está hablando de obras, está hablando de lo que prometió, ¿verdad? Miren, pero con voz de gratitud, gracias, gracias Señor. Te sacrificaré, pagaré lo que prometí. Ahora aquí está. La salvación pertenece al Señor. ¿Mm? Así de simple. La salvación pertenece al Señor. No es del hombre. El hombre no es justificado por sus obras. Pero nos enfocamos. Es que yo tengo que hacer algo bueno. Yo tengo que hacer esto para que ser acepto a Dios. Aceptar lo que Él ha hecho por nosotros es lo único que quiere Dios. Nosotros tenemos que venir, pensamos nosotros en la religiosidad de nosotros, la carne. Es que yo tengo que venir limpio a Dios. Nosotros nunca vamos a venir limpio. Nunca. El hombre viene limpio. El hombre nace con pecado. ¿Ok? La corrupción existe desde el nacimiento. ¿Ok? Nosotros debemos de entender esto. ¿Qué obra limpia podremos nosotros dar a Dios si estamos sucios? Por eso necesitamos a que alguien nos limpie para tener una relación con Dios. ¿Ok? Y ese es Cristo, ¿verdad? Y después de la oración, ¿verdad? Cuando dijo todo esto Jonás, la salvación pertenece al Señor. Y miren lo que dice el Señor aquí. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. El Señor, Él oyó a Jonás cuando dijo que el Señor, tú eres el que salva. Nadie más. Dios el que salva. Jesucristo, ¿verdad? Entonces, volvamos otra vez a Hechos 3. Okay. Y dice, versículo 10, y le conocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Otra vez, ¿verdad? Las señales para que ellos vieran que Dios estaba con estos hombres y escucharan lo que ellos tenían que decir. Y como el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo corrió juntamente a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o santidad hubiésemos hecho andar a este? Santidad. Aquí, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice esto de santidad? Porque os ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propias poder, no era de ellos, ¿verdad? O santidad hubiésemos hecho andar a este. Era el poder de Dios, ¿verdad? No de ellos. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, al cual vosotros entregáis y negasteis en la presencia de Pilato, cuando él había determinado dejarle ir. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida. Aquí se ve también un mensaje claro, ¿verdad? Cuando Barrabás, ¿qué es lo que escogió? ¿Qué es lo que escogió Israel? A un injusto por el justo. ¿Ok? Igual esto sucede en el mundo.
Nosotros somos los injustos. Rechazamos, el mundo rechaza a Dios. El mundo rechaza a Jesucristo. Igual, prefiere el mundo las cosas que hay en el mundo y rechazan a Dios, ¿verdad? Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a Jesucristo, imagínense, el Dios, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y su nombre, por la fe en su nombre, ha confirmado a este que vosotros veéis y conocéis, y la fe que por él ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Fue el Señor Jesucristo. Mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros príncipes. Pero Dios, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer, así lo ha cumplido, como lo habla en Isaías 53, 1, 5. Perfectamente dice Isaías. ¿Y por qué esto se lo está diciendo? Miren, los judíos conocían de todo esto, conocían las profecías, pero ellos no entendieron, no quisieron todo lo que sufrió Cristo. Isaías, leían en las sinagogas todo esto. Como tenemos la costumbre de oír por oír, pero no meditamos, ¿verdad? A leer la palabra de Dios o a escuchar. 18. Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean raídos cuando los tiempos de refrigerio vinieren de la presencia del Señor. Y Él enviará a Jesucristo, que os ha sido antes predicado, el Espíritu Santo, al cual ciertamente es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de todos sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo. Todo esto relacionado a Cristo. Todo esto relacionado a Cristo. 22. Porque Moisés, a la verdad, dijo a los padres: el Salvador vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Hablando de Jesucristo. ¿Ok? Y acontecerá que toda alma que no oyere a aquel profeta será destruida dentro del pueblo, ¿no? Por haber rechazado al Señor. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto y todos los profetas, 24, y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han pronunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. Y Abraham fue justificado por la fe, creyó a Dios en lo que Dios prometió. Ahora el Señor nos promete limpiar nuestro pecado y darnos vida eterna. ¿Ok? Es por fe. Abraham, ¿verdad? Como dice en Hebreos capítulo 11, pueden leerlo todo, ¿verdad? Van a entender todo. Desde el Viejo Testamento. Ahora Abraham fue el que inició todo, ¿verdad? Por fe. Es por fe. Y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y vosotros, primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, convirtiéndoos cada uno de su maldad. Es Jesucristo el que limpia nuestros pecados. Y este sacrificio fue una sola vez. El perdón del pecado es una.
La limpieza total. ¿Ok? La salvación nunca se pierde, porque si se perdiera, Jesucristo es mentiroso y Dios mentiroso. ¿Ya? Sin santidad nadie verá al Señor, dice. Ustedes saben lo que significa eso. ¿Quién da la santidad? ¿Viene del ser humano? No. Aquí está hablando no de ser. Apartarse de la maldad es santidad. Pero ¿quién da la santidad? Es el Espíritu Santo, que se nos da el Espíritu Santo, Jesucristo. ¿Okay? Somos santos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos aceptado el Evangelio, su sacrificio, la sangre es lo que nos limpia. Esa es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor y gracias por escucharnos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y hasta la próxima, si Dios lo permite.